¿Cómo están? Entonces en este video sí vamos a estar ya haciendo el primer ejemplo sobre la resolución de triángulos oblicuángulos. En un video anterior hemos hecho la introducción y hemos visto las fórmulas que se estarán utilizando. Entonces tenemos el primer caso de la resolución de triángulos oblicuángulos, que nos dice si conocemos los tres lados. ¿Cómo vamos nosotros a proceder en el caso de que se conozcan los tres lados del triángulo? Obviamente para poder hallar los tres ángulos que nos falten. Entonces tenemos los datos para este ejemplo, donde el lado A vale 34 metros, el lado B vale 40 y el lado C vale 28 metros. Y siempre vamos a tener en cuenta el triángulo oblicuángulo con los lados ABC, que en este caso lo que conocemos son justamente las medidas de los lados, y tenemos que hallar la medida de cada uno de los ángulos, es decir, cuántos grados mide el ángulo A, cuántos grados mide el ángulo B y cuántos mide el ángulo C. Entonces vamos a calcular primero el ángulo A. Primeramente, para ello vamos a aplicar la fórmula, el teorema del coseno, que nos dice que un lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo comprendido. Eso nosotros ya hemos visto en el video anterior y ahora lo vamos a aplicar. Lógicamente, como queremos hallar el ángulo A, entonces tenemos que despejar acá el coseno de A. Luego entonces lo que se hace es este miembro, o mejor dicho, este término menos 2b por coseno de A, pasa sumando al otro miembro y este A al cuadrado pasa restando en este miembro. Aténame. Entonces fíjense cómo queda. Queda coseno de A es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Como digo, el lado A al cuadrado pasa restando y este factor 2bc que le estaba multiplicando al coseno pasa dividiendo. Entonces queda que coseno de A va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2 por b y por c. Entonces allí podemos reemplazar por los valores de dichos lados. Entonces queda que coseno de A va a ser igual a b al cuadrado, que es 40, más 28 al cuadrado menos 34 al cuadrado sobre 2 por bc, que es 40 por 28. Ese cálculo vamos a hacerlo en la calculadora. Aquí. Entonces va a ser, voy a poner un paréntesis para hacer todo de una vez. Voy a poner paréntesis el numerador, 40 al cuadrado más 28 al cuadrado y menos 34 al cuadrado. Eso es numerador. Y denominador es dividido, paréntesis, 2 por 40 y por 28. Cierro paréntesis. Es igual. Sale de esa forma. Y como nosotros queremos el ángulo, entonces, y esto está expresado con coseno, entonces voy a apretar Shift, coseno, y voy a apretar es igual. Entonces allí ya tengo la medida del ángulo A, que va a ser igual a, como dice allí, 56 grados 45 minutos y 20 segundos. Fíjense, 56 grados 45 minutos. Y como que es 19,47 segundos, entonces redondeamos ya en 20. ¿Está bien? Entonces queda de esta forma el ángulo A. Luego entonces vamos a pasar al cálculo del ángulo B. Entonces expresamos la misma fórmula, o sea, en realidad ahora que ya tenemos un ángulo y tenemos los tres lados, se podría calcular también por el teorema del seno. Solamente que nosotros análogamente vamos a hacerlo nuevamente por el teorema del coseno, porque fíjense que si coseno de A es igual a esta expresión, análogamente coseno de B va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 por AC. O sea, ¿eso de dónde sale? Y del teorema del coseno, que te dice que el lado B al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados menos el doble de AC por coseno de B. Despejando allí coseno de B, pasa sumando de estos lados, el B al cuadrado pasa restando y el 2AC que le estaba multiplicando al coseno pasa dividiendo. El mismo
proceso que se aplicó acá para despejar el coseno de A, lógicamente. Entonces allí vamos a reemplazar por los valores. Entonces queda coseno de B va a ser igual a 34 al cuadrado más C, que es 28 al cuadrado, menos B, que es 40 al cuadrado, y sobre 2 por 34 por 28. Eso vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces va a ser 34 al cuadrado más 28 cuadrado menos 40 cuadrado dividido 2, voy a poner un paréntesis mejor, 2 por 34 por 28 es igual, y como está en función del coseno voy a apretar shift coseno, es igual, y va a salir entonces 79 grados 42 minutos y 48 segundos. Fíjense acá, 79 grados 42 minutos 48 segundos. Y por último, también análogamente podemos hacer el valor del ángulo C. Está bien, si B es igual a esto, entonces aplicando teorema del coseno nuevamente y despejando el coseno de C, va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado y sobre 2 por AB. Está bien, entonces esa parte del despeje ya lo hacemos automáticamente por analogías, como se dice, ¿verdad? Pero lógicamente también se podría demostrar, y también volver a repetirle que ahora que ya tenemos medidas de ángulos, también se puede calcular por el teorema del seno para poder verificar el resultado, o en vez de hacer por este camino se podría hacer también por el camino de la ley de los senos. Entonces acá reemplazamos por sus valores. A es 34, B es 40, C es 28, A 34 y B 40. Eso se va a reemplazar en la calculadora. Entonces va a ser 34 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 28 y dividido 2 por 34 por 40. Entonces sale de esa forma. Voy a apretar shift coseno y fíjense que sale 43 grados 31 minutos y 52 segundos. 43 grados 31 minutos y 52 segundos. Bueno, entonces quiere decir que de esa forma ya hemos hallado los tres ángulos. Fíjense, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ahora, otra forma de verificar también, aparte de que si lo quieren hacer por el teorema del seno también, porque en este caso lo hemos hecho todo por el teorema del coseno, también recuerden que existe el teorema que nos dice que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Es decir, que A más B más C debe ser 180. Eso, por ejemplo, se puede verificar acá fácilmente. O sea, si este ángulo más, que ya tengo acá en la pantalla, voy a sumarle, más el ángulo B, que es 79 grados 42 minutos y 48 segundos, y más este otro ángulo A, que es 56 grados 45 minutos y 20 segundos, entonces tiene que ser 180 grados. Fíjense acá, 180 grados. Sale un pequeño desfasaje por el tema que hemos redondeado este ángulo, lo redondeamos y este también, ¿verdad? En cada ángulo en realidad hemos redondeado un poquitito, por eso no sale exactamente 180, pero sale 180 grados 0 minutos 0,15 segundos. Eso nos da la tranquilidad y la seguridad de que realmente el ejercicio está bien desarrollado. Muchas gracias.